Hechos 19, 1 al 7. Leámoslo de una manera alternada. Yo leo un texto y ustedes me ayudan con el siguiente. ¿Les parece? Gloria a Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las ciudades superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y en esta mañana quisiera hablar algo respecto al Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina muy amplia en la Biblia, muy intensa, muy profunda. Pero en esta mañana yo quiero titular el sermón Una experiencia con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y pregunto, ¿cuántos han tenido alguna vez en su vida una experiencia con el Espíritu Santo? Pero alguien podría preguntar, ¿y quién es ese Señor? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Cierto? Porque es que en la tradición religiosa nos enseñaron a creer por lo menos en 3 dioses. ¿Sí? Pero si hubiera sido en 3 no más, pero eso nos enseñaron muchos más. Pero nos enseñaron a creer que la deidad de Dios, o que Dios está compuesto por 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Sí, a mí me enseñaron eso. Que el Padre es una persona, que el Hijo es otra persona y que el Espíritu Santo es otra persona, y entonces juntan 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso confunde a la gente y tiene confundido a más de uno. Claro, porque decir 3 personas distintas, o sea, aquí sí somos 3 personas distintas. Él piensa diferente, ¿sí? Él es guardia de seguridad, él es constructor y yo soy pastor. O sea, en nosotros 3 sí hay diferencias, ¿sí? Pero si Dios fuera de verdad, como lo enseñan, compuesto por 3 personas, no tendrían que ser distintas. Pues tendrían que tener alguna concordancia. Tendrían que concordar en algo. Pero no es así. No, Dios no está compuesto por 3 personas. No es así. No esté más confundido si hasta el día de hoy ha estado confundido pensando, y al fin, ¿cuál será el bueno? ¿Cuál será el mejor? ¿A cuál le pido? ¿Sí? ¿Quién dará más? ¿Si el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces hay gente que a veces se confunde y dice, bueno, pero al fin, ¿a quién le pido? Pero yo quiero decirle que Dios es uno. Pues el tema no es tanto de unicidad, pero toca introducirnos por aquí, para poder entender quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios, para no irnos tan lejos. Hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios mismo. Porque la naturaleza de Dios es espíritu. Eso es Dios. Dios es un ser incorpóreo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene forma corporal. No tiene un cuerpo como el nuestro.
Entonces, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo. Amén. Por eso dije que hablar de la doctrina del Espíritu Santo es hablar de una doctrina profunda que está a través de toda la Biblia. Porque toda la Biblia está influenciada por Dios y está basada en Dios. Y toda la Biblia es revelada por Dios, que es Espíritu. Pero obviamente Dios tiene distintas formas de obrar y de tratar con la humanidad y de manifestarse a los seres humanos. Y desde la antigüedad el hombre comenzó a conocer a Dios. Hace 8 días hablamos un poco de eso, de cómo los hombres empezaron a conocer a Dios, como el Elohim, que es el Dios creador, el Jehová, el Dios salvador, el Shaddai, el Dios que todo lo puede. Pero ellos, si bien conocieron a Dios de esa manera, como que no tenían la oportunidad, o muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de tener como un acercamiento a Dios. Amén. De tener experiencias personales con Dios. Entre ellos muy pocos. Jacob un día se quedó dormido sobre unas piedras y tuvo una experiencia con Dios. Pero no fue algo como tan, ¿cómo diríamos? Como tan directo, ¿cierto? Como usted y yo lo hemos vivido en ocasiones. Amén. Gloria al Señor. Abraham también, Abraham el adorador, tuvo experiencias con Dios. Un día él estaba por ahí en su chinchorro, en su hamaca, al calor del día, debajo de la higuera, porque en la tierra de los orientales no puede faltar una higuera, en primer lugar para de ahí sustentarse, y en segundo lugar para de reposar el sol, o de reposar del calor del sol. Y Abraham estaba sentado bajo su higuera un día al mediodía y vio a 3 personajes. Él diría, pues ahí vienen los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos han pensado y han enseñado así. Abraham vio llegar a 3 personajes a su casa y él lo recibió de todas maneras y hasta les mató un cabrito y les hizo tremendo asado, tremendo chivo sudado ahí. Gloria al Señor. Y resulta que al final de esa escena tan bonita, Abraham se da cuenta que no eran personajes comunes y corrientes, y Abraham se dio cuenta que entre esos eran unos ángeles que habían venido a visitarlo, y entre esos 3 ángeles venía uno muy especial, que la Biblia llama el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Dios manifestado en un ángel. Por eso cuando usted lee a los hebreos, la carta a los hebreos dice que algunos, creo que es Hebreos el que dice, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y entre esos fue Abraham. Entonces Dios tiene muchas formas de manifestarse, muchas maneras de darse a conocer a los hombres, para que de alguna manera el hombre sienta una experiencia o tenga una experiencia personal con Dios. Más tarde, en la historia de la palabra, nos cuenta que un hombre llamado Saúl, un muchacho, era joven, altotote, parece que era un poquito más alto que yo, que dice que sobrepasaba de los hombros arriba a los demás. Gloria al Señor. Y entonces a ese muchacho Dios lo escogió para que fuera el primer rey de Israel. Y estando Saúl buscando unas asnas que se le habían perdido a su papá, llegó a un lugar donde estaba el profeta Samuel. Y allí fue donde Saúl fue ungido como rey. Y luego de eso se fue más adelante, encontró a una compañía de profetas que estaban glorificando a Dios,
y allá resultó Saúl metido entre los profetas y profetizando, dice la Biblia. Sintiendo alguna experiencia o recibiendo alguna experiencia de parte de Dios. Por eso la gente decía, Saúl entre los profetas, es decir, ¿qué hace metido allá ese muchacho si no es profeta? Entonces lo que quiero decir con esto es que las experiencias que la Biblia nos muestra del Antiguo Testamento, las experiencias que algunos tuvieron muy de cerca con el Espíritu de Dios, fueron muy pocas. Muy pocas. Fueron contadas las personas. Pero cuando llegamos al libro de Joel, el capítulo 2, el versículo 28 y 29, encontramos que Dios profetiza a través de Joel y dice, y después de esto, dice Jehová, o dice Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré ¿qué? Y note que la palabra espíritu está escrita con E mayúscula. Cuando usted encuentre en la Biblia esa palabra escrita así, es porque se está refiriendo a alguien en especial. Se está refiriendo a Dios. Y cuando usted encuentre en la Biblia la palabra espíritu escrita con E minúscula, se puede estar refiriendo a cualquier espíritu. A usted o a mí, porque nosotros somos un espíritu, o tenemos un espíritu que Dios nos dio. Puede ser un espíritu malo, en fin. Pero cuando encuentre en la Biblia la palabra espíritu con E minúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Mayúscula. Con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios o a Dios mismo, que es el mismo. Amén. Esta profecía duró, ¿cómo diríamos? Como consignada, guardada, reservada, 800 años. Porque Joel profetizó en el siglo VIII antes de Cristo. 800 años, una profecía y una promesa ahí guardada. Y lo cierto es que ahí se profetizó y se prometió derramar el Espíritu de Dios sobre toda carne. Obvio que se está refiriendo a la humanidad. Amén. Porque hay nombra a los humanos, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los siervos, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Porque tampoco podemos extralimitarnos a decir que, como la Biblia dice, que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, entonces no podemos incluir ahí la carne de los animales. Por eso la Biblia está aquí haciendo la salvedad, ¿cierto? Y también sobre los siervos, y también sobre las siervas, y sobre los hijos, y sobre los jóvenes. La palabra de Dios es clara. Bueno, ¿cuántos 800 años tuvieron guardada la promesa? ¿Cuántos años duró guardada la promesa? 800 años. Amén. Gloria a Dios. 800 años. Nació el Señor Jesucristo, que fue engendrado por obra y gracia del mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Nació Él. Y el niño creció, y dice la Biblia que crecía en gracia y en estatura y en sabiduría. Y entonces un día que Juan el Bautista bautizaba la gente en el río Jordán, allá llegó el Señor Jesús. Y le dice: profeta Juan, yo vengo a que usted me bautice. Y Juan se quedó mirando a su Señor. Un momento. One moment please, dicen los que hablan en inglés, ¿no? Un momento.
yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Y tú vienes a mí? ¿Cómo es aquí el asunto? Y Juan como que dijo, ¿y esto qué pasó ahora? Que yo bautice al Señor. Porque es que el nacimiento de Juan también fue algo maravilloso, ¿cierto? Y todo lo tenía Dios calculado dentro de sus planes, lo tenía bien el Señor establecido cómo iban a pasar las cosas. Porque la mamá de Juan era estéril, ¿cierto? El papá de Juan se llamaba Zacarías, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la mamá? Y era prima de María, la mamá de Jesús, ¿cierto? Y entonces también Dios le prometió a ellos que iban a hacer un hijo, y Elizabeth quedó embarazada, y también ese nombre se lo dio el ángel a Zacarías, que así lo tenía que llamar, porque Juan el Bautista vino como el profeta que había de venir. Juan el Bautista vino como a prepararle el camino al Señor. Juan el Bautista vino como a reconciliar, como a que la gente volviera su corazón a Dios. Y cuando usted lee en la Biblia que Juan es el Elías que había de venir, no espere a otro Elías, porque es que por ahí unas iglesitas confundidas y confundiendo a la gente, diciendo que ellos antes de esperar al Señor Jesucristo esperan al profeta, y que viene en un avión y los va a recoger y los va a llevar por allá no sé dónde. Eso si se encuentran con esas cosas por ahí, eso es confusión, eso es mala interpretación de la Biblia. Porque el Elías o el profeta que había de venir es Juan el Bautista, y él vino a preparar el camino del Señor. Por eso Juan empezó a bautizar a la gente que quería seguir a Jesús, y entre ellos le llega el Señor Jesucristo a que lo bautice. Entonces, en todo esto nosotros vemos la obra, la gracia, el poder del Señor Jesús, o de Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Bueno, Juan dijo, el Señor dijo a Juan, no, tranquilo, no hay problema, no pasa nada, es que usted me tiene que bautizar para cumplir toda justicia. Amén. Y entonces el día que Juan fue bautizado, que Jesús fue bautizado por Juan, dice la Biblia que Juan, porque es que el Señor ya le había hablado a Juan, y le había dicho a Juan, mira Juan, el día que usted bautice a un señor, a una persona, y usted vea que el cielo se abre y hay alguna manifestación de allá y que diga algo acerca de ese personaje, ese es el Cristo, ese es el enviado de Dios. Entonces yo me imagino a Juan bautizando gente y mirando para arriba, y nada pasaba, ¿sí? Venía por ahí un muchacho elegante a que Juan lo bautizara, y Juan lo bautizaba y mire por arriba, y nada, no. El cielo no se abría, nada pasaba. Pero el día que Juan bautizó al Señor Jesús, dice la Biblia que ese día el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Entonces alguien dice, sí, ve, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad, o por ejemplo, por lo menos aparecen dos: el que Juan bautiza, o el que Juan está bautizando, y el otro que está hablando por allá arriba. Pero es que Dios es Espíritu. Y cuando Juan estaba bautizando a Jesús, el mismo Espíritu Santo dio testimonio de que Jesucristo es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías. Amén. El enviado de Dios. Gloria a Dios. Entonces Juan bautizaba a la gente, pero Juan tampoco le invocaba ningún nombre.
porque todavía el nombre no les había sido dado a conocer, por lo menos de manera directa. Entonces Juan bautizaba a la gente y le decía a la gente: yo los bautizo para arrepentimiento. Pero él les decía: pero tras mí, amén, detrás de mí, o en otras palabras decía, lo que Juan decía, quería decir era: después que yo acabe esto que me fue encomendado, viene otro. Amén. Viene otro. Y él os bautizará, amén, con Espíritu Santo y fuego. Eso no quiere decir que el día que usted recibe el Espíritu Santo tiene que recibir también una llamarada de candela, porque la Biblia dice que Espíritu Santo y fuego. Lo que pasa es que el fuego, aunque muchos no lo compartan, pero el fuego en la palabra de Dios también es un símbolo de la presencia de Dios. Es un símbolo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está simbolizado de muchas formas. Como agua, como aceite, muchas formas. Está simbolizado el Espíritu Santo. Entonces por eso Juan dijo eso de Jesús: el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él dijo: tan grande será él que yo no me atrevo a decirle que me permita soltarle la correa de su calzado. Porque ese era el oficio de los siervos. O sea, los siervos los ponían ahí a la entrada de las casas, y cuando llegaba un personaje de visita, alguien importante, el siervo le quitaba los zapatos, las sandalias. Eso eran muy amarradas, tenían bastantes correas, bastante cordones. Entonces el siervo le desataba las correas de las sandalias y le lavaba los pies al personaje. Entonces Juan se coloca en esa posición de siervo y dijo: es que él es tan grande que yo ni soy digno de desatarle el calzado de sus pies. Pero lo único que yo sí les aseguro es que él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Es decir, Juan fue iluminado por Dios para que volviera a hacer referencia a la promesa de ¿cuántos años? A la profecía de ¿cuántos años? De 800 años. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo vino, se presentó ante el pueblo como el Redentor, como el Salvador del mundo, y en sus predicaciones y en sus enseñanzas, Él le dijo a sus discípulos que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Que ellos iban a recibir la promesa que Dios había dado. Y por eso le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vuelve y les repite: Juan bautizó ciertamente para bautismo de arrepentimiento, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Algo que estaba mirando y meditando estos días es que el Señor sí no le dijo qué iba a pasar ese día, si hablaban en lenguas, si iban a saltar o a llorar o a aplaudir. El Señor sí no les dijo eso, ¿cierto? Simplemente les dijo: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Y ellos le creyeron. Eran como 120 personas que se estuvieron en un lugar llamado el aposento alto. Y 10 días después que el Señor se fue al cielo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu. Y ahí otra vez aparece esa palabra, ¿sí la ve? Con E mayúscula. O sea que se está refiriendo al mismo Espíritu que habló Joel el profeta 8 siglos antes de esto. ¿Sí ve? ¿Sí ve que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo? Y el Dios que fue Espíritu en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo, ahora y por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces me llama la atención que aquí aparece una señal audiovisual, ¿cierto? Audiovisual. ¿Cuál es? Que hablaron en otras lenguas. Amén. Entonces, a partir de aquí, la Biblia está mostrando y está diciendo que cuando un creyente, cuando un hermano, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, según la promesa y la profecía, la forma de manifestar que está recibiendo tal vez por primera vez o segunda vez o cuantas veces el Espíritu Santo lo tome, hay una señal. Amén. ¿Y cuál es la señal? Que hable en otras lenguas. Amén. Pero ¿qué es eso de hablar en otras lenguas? Usted dirá, pero ¿cómo me las invento? ¿Cierto? ¿A qué instituto, a qué universidad voy a que me las enseñen? ¿A quién le digo que me las enseñen? Por eso tenga cuidado, mi amigo, porque si usted va a determinados lugares, allí le van a decir, yo le enseño a hablar en lenguas. Pero es que las lenguas que habla aquí la Biblia, por favor déjame el texto. Las lenguas que habla aquí la Biblia, aunque son humanas, no las puede enseñar cualquiera. Yo no puedo decirle, venga amigo, venga hermano, le enseño a hablar francés. Yo escasamente sé dos idiomas, el español y el boyacense. Yo no sé más. Podría enseñarle a hablar boyacense, podría enseñarle a hablar español, pero usted sabe hablar español, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podría enseñar yo de idiomas? Pero cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, ocurre algo bonito, maravilloso, fenomenal, extraordinario, especial. Gloria a Dios. Aleluya. Y es que no solamente se siente algo bonito. Porque si usted me dice que le explique lo que yo sentí algo especial. Que a veces con las palabras uno no lo puede explicar. Y aparte de esa experiencia bonita, hermosa que uno siente, entonces el Espíritu mismo de Dios le toma la lengua, su lengua, sus palabras y lo pone a hablar en otros idiomas. Y el que lo vea usted dice, ve, este se volvió loco. Mírelo. El cotero, el maestro de construcción, dice que hablando en otros idiomas. No importa quién sea la persona, porque eso lo hace Dios. Y mira lo que sigue pasando aquí. Y luego ahí sí voy al pasaje que leímos hace un momento. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. Pero dice, según. O sea que esos idiomas
Esas lenguas no las enseña el pastor. Ningún pastor, ningún profeta, ningún iluminado que se quiera llamar. Amén. Esas lenguas las da el Espíritu Santo, Dios mismo. Amén. Toma el control de la lengua de ese hermano, de esa hermana, de ese creyente en ese momento y lo pone a hablar en otros idiomas. Por eso mire lo que sucedió aquí. Aquí está el testimonio. El versículo 5 sigue diciendo: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ese impacto que sucedió ese día ya, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confundidos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno. Amén. Les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? O sea, al igual que les pasaba lo mismo que yo, el boyacense y el español, solamente sabían o el hebreo o el griego. Posiblemente eran los idiomas que ellos sabían, porque eran los idiomas del momento. Aún el latín empezaba por ahí a surgir. Pero miren los lenguajes que ellos hablaron. Dice que estaban atónitos, perplejos. Y el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y miren las lenguas que habían: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, allá eso era el idioma árabe, el arameo, todos esos idiomas, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que hablaban el latín. Aquí residentes tanto judíos como prosélitos, los de Creta, vuelve a hablar de los árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios. En nuestras lenguas. Gloria a Dios. Por eso, hermano, el día que un creyente es lleno del Espíritu Santo por primera vez, entonces la experiencia que se siente espiritualmente hablando va acompañada de un idioma. Y el día que usted recibió el Espíritu Santo, el día que usted lo reciba, Dios lo pone a hablar el idioma que Dios quiera. Y si estuviera el italiano o el francés o el alemán o el japonés, podría entender si usted estuviera hablando en uno de esos lenguajes, en uno de esos idiomas. Eso pasó allá y siguió pasando y tiene que seguir pasando. Nosotros, mis hermanos, no podemos conformarnos con lo que algunos dicen, que eso del Espíritu Santo ya no es para la iglesia de hoy, que eso de hablar en otras lenguas ya está mandado a recoger. No, tendríamos que recoger la Biblia y decir, entonces no enseñemos más Biblia y que la gente se condene y que el mundo se pierda. Entonces, como si gente usa la Biblia para hablar de plata y de economía y de sanidades y de cosas y de tantas cosas, y como para hablar del Espíritu Santo, entonces no se puede. No, eso hay que seguirlo hablando. Amén. Y el creyente de hoy, el cristiano de hoy, el que yo bauticé ayer o el que bauticé el año pasado, el que se bautizó el mes pasado, tiene que poner por meta en su vida cristiana alcanzar ese logro
porque es mío, es del creyente. A nosotros se nos ha enseñado enésimas veces que el Espíritu Santo no se recibe para ser hijo de Dios. Lo recibimos porque somos. ¿Sí? Porque es una promesa para mí. Es mía. Gloria a Dios. Es para mí. ¿Sabe qué me retó a mí esa mañana también? Que me sirvió como de reto para que yo recibiera el Espíritu Santo. Porque una muchacha de la iglesia que no era bautizada comenzó a hablar en lenguas. Y yo sí me quedé mirándola. Y dije, ¿y esta muchacha que no es bautizada y ya está hablando en lenguas? Entonces yo, ¿por qué estoy aquí como? ¿Qué me está pasando a mí entonces? O sea, eso fue para mí un reto. Porque es que Dios hace cosas. He escuchado testimonios de borrachos que han venido a un culto y el Señor los ha transformado y han hablado en lenguas por primera vez. Eso lo hemos escuchado. Y no es una mentira, no es un invento. Es así. Porque no es que Dios es soberano y Dios es grande. Entonces, ¿por qué a veces lo que nos pasa a los creyentes es que ignoramos cosas? O le prestamos atención a las predicaciones que salen por ahí mucho por internet y por tantos medios, que esto del Espíritu Santo ya no es necesario, que el que recibe a Cristo recibe el paquete completo. Sí, lo recibe completo, claro que sí, pero hay que ir paso a paso. Porque recibir a Cristo es recibir un paquete completísimo. Pero la persona que tiene que hacer primero, arrepentirse. Eso viene dentro del paquete. Luego, ¿qué tiene que recibir? Perdón de pecados. ¿Y cómo recibe el perdón de pecados? A través del bautismo. Y dentro del paquete que Dios le tiene, entonces viene la promesa del Espíritu Santo. Porque Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, ese y es de consecuencia o de resultado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y si alguien le preguntara al texto, a Dios, a la palabra, ¿y por qué Espíritu Santo? ¿Y eso para qué? ¿Y por qué? Y el texto, el versículo 39 le responde, mire, ahí está la respuesta. Porque para vosotros es la promesa. Y también incluye a nuestros hijos. Claro que se tienen que bautizar y se tienen que consagrar. Y tienen que buscar de Dios, porque por el hecho de que sea mi hijo, no, es que ya es hijo mío, entonces ya está lleno del Espíritu Santo. No, tampoco. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. En ese momento usted y yo estábamos lejos de esto. ¿Sí? Lejísimos. Muy lejos. Pero fuimos alcanzados por la promesa. Y dice, ¿para cuántos? Borrachos, drogadictos, homicidas o fornicarios, lo que sea. Pero si el Señor los llama, claro, de hecho Dios llama, si esas personas oyen la voz de Dios y se arrepienten y se bautizan, para ellos es la promesa. Entonces, ¿sí ve que la promesa es para usted y para mí? Lo que pasa es que hoy en día uno, pues ya en nuestros púlpitos casi como que no nos gusta hablar del tema. Y también uno a veces como que escucha y ve a hermanos que no les gusta que se les hable del Espíritu Santo. Obvio que hay que saberlo decir. Porque si usted como predicador viene a decir aquí que los que no reciben el Espíritu Santo entonces se van para el infierno, pues tampoco lo podemos predicar así.
Eso no se puede pensar ni predicar así. Porque es que ya la persona es hija de Dios. Lo que tenemos que motivarle es a que se llene del Espíritu Santo. ¿Sí? A que reciba parte del regalo que Dios le ha dado. Y porque es importante para todo creyente recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dice la Biblia? Porque para vosotros es la promesa. Y si usted, mi hermano, que me escucha de pronto por A o por B, se ha sentido resentido, perdone al que lo haya tratado así. Pero usted motívese a recibir el Espíritu Santo. No se ponga a ponerle cuidado al enemigo, porque es que el enemigo sí que se aprovecha de cosas para que el creyente se confunda, para que se desanime, para que diga no vuelvo más, para que diga esto no es para mí. Porque el diablo no quiere irse solo al infierno. Él sabe que le espera. Él sabe lo que le espera. Por eso pone mucha zancadilla, pone mucho problema. Así que entonces, mi hermano, ¿para quién es la promesa al fin y al cabo? Para nosotros. Gloria a Dios. Y llego al punto que tocaba con la lectura inicial. Cuando yo veo que Pablo empieza a interrogar a los creyentes que están allí, volvamos al capítulo 19, por favor, de Hechos. Dice que Apolos estaba en Corinto, ¿cierto? Y Pablo recorrió por allá unas regiones superiores, por allá por la parte alta de esa región, y llegó a Éfeso. Y dice que en Éfeso encontró a unos creyentes. Y pues cuando uno se conoce con un hermano por primera vez, uno empieza a investigar, hermanito, y usted de dónde es, y dónde se congrega, y cuánto lleva de convertido, o es bautizado, en fin, uno empieza a un diálogo, algo así. Y obvio, pues Pablo era el pastor, era el misionero, el predicador. Y si aquí usted viene a decirme que usted es bautizado, pues yo tengo que investigarlo, ¿no? Bueno, de dónde viene, quién lo bautizó, cuánto lleva. Eso es natural, ¿sí? Y no se sienta pues tan investigado, ¿no? Si algún día lo hiciera. Es normal. Entonces, ellos le dijeron a Pablo que sí eran bautizados. Sí, Pablo tal les preguntó, hermanitos, ¿son bautizados? Sí, hermano Pablo, nosotros somos bautizados. Y Pablo les preguntó, hermanos, cuéntenme una cosa, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y se miraron unos a otros. Y dijeron, de ese tema no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es decir, estaban como muy lejos de la verdad de la palabra. Y así hay gente en el mundo que dice ser creyente, que dice Dios, pero están lejos de la realidad de la palabra. Entonces ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Pero me llama la atención, y a eso también quiero que le prestemos atención a otros, es que Pablo les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque es que lo normal, lo lógico es que cuando un creyente crea la palabra, cuando una persona crea la palabra y se bautiza en el nombre de Jesús, el paso a seguir es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso yo le aconsejo al hermano, no demore, porque de alguna manera influye, tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Hermano, no se demore en recibir el Espíritu Santo, no tarde tanto. No deje que los años pasen, porque ahí es donde van a ocurrir cosas, conformismo, incredulidad. A veces nos parece que listo, que como yo no soy lleno del Espíritu Santo, que entonces aquí no sirvo para nada, que entonces yo no soy nada. No, ¿cómo se le ocurre? Usted es un hijo de Dios. Que usted no puede decir eso, que yo aquí soy don nadie. No, usted no es don nadie. Usted es un hijo de Dios. Lo que pasa es que de pronto no se ha esforzado. De pronto no le ha dado lugar a Dios para que Dios trabaje más en su corazón y en su vida y se cumpla todo lo que Dios tiene para nosotros.
Pero Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ahí fue cuando dijeron, ni siquiera sabemos de eso. Ni sabemos si hay Espíritu Santo o no. Y el versículo que sigue, gloria a Dios. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, ¿de qué bautismo me hablan? Porque todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús es porque ha conocido la verdad. Y el que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, sus pecados le han sido perdonados. Todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo es nueva criatura. Todo aquel que es bautizado en el nombre de Jesús viene a ser, y la Biblia lo compara así, como una casa bien barrida, bien limpia, bien adornada. Así deja Dios al creyente cuando el creyente se bautiza. Limpiecito. ¿Sí o no? Limpiecito. Y eso es con un propósito. ¿Qué hace usted cuando compra una casa o toma una casa en arriendo para vivir en ella? Pero si está sucia, usted no se va allá a acostar sobre el suciedad, ¿cierto? Le hace aseo, la pinta. Es que me gustan los colores pasteles, dicen algunos. Y la pinta de color pastel, de color claro. Le pone el color que le guste. ¿Sí o no? La pone bonita. Con el propósito de usted sentirse bien ahí en esa casa. Quiero decirle que ese mismo proceso lo hace Dios en nuestras vidas. Sacar a un borracho de la cantina, de la taberna, del prostíbulo, a un drogadicto, a cualquier pecador, sacarlo del pecado y limpiarlo, amén, y adornarlo y ponerlo bonito, porque uno cuando es inconverso sí que es feo. Uno dice, yo, pues por lo menos ese era yo, era muy feo. El Señor me arregló la vida, amén. Gracias a Dios, eso cuando eso todavía no existían las cámaras, gracias a Dios no tengo fotos de inconverso. Y si no, me haría vergüenza. Pero mire lo que hace el Señor con la persona. Lo cambia. Lo pone bonito. Amén. Gloria a Dios. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El venir a vivir en esa casa, en ese corazón, porque Dios decidió un día no vivir más en templos hechos por manos de hombres. Él dijo, no, yo hice un templo un día allá en el Edén, voy a buscarlo, a limpiarlo, a adornarlo, a ponerlo bien bonito. Por eso, hermano, no busque el mundo, no se ensucie otra vez con el pecado, no se contamine con el mal. Porque su vida Dios la arregló, Dios la puso bonita. Y es con el propósito de Él venir a morar en su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Eso es interesante. Para mí eso es fascinante. Por eso, sigamos con el texto, hermana, por favor. No me lo cambie. Gloria al Señor. Devuélveme un poquito el anterior. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? O sea, ¿por qué es raro que alguien diga que es bautizado y que no sepa del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Que es raro que alguien diga que es bautizado y que no sepa de la santidad. Es raro que alguien diga que se ha bautizado y todavía tome pochola. Eso es raro. Sí, eso es muy raro. Porque aquel que se bautiza y lo hace de corazón, su vida ha cambiado. Una nueva criatura es. ¿Y ellos qué le dijeron?
nosotros nos bautizó Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista, ese señor que vino vestido de pelo de cabra y que comía langostas y miel silvestre, un señor como raro ahí que vino antes de Jesús. Él nos bautizó. Y Pablo dijo, ya entiendo. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. ¿Y qué más dice el texto? Cuando oyeron esto, es decir, cuando lo entendieron, es decir, ellos entendieron que necesitaban ser bautizados. Y usted, mi amigo que me escucha, también necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Obvio que esto es un proceso. Tranquilo que yo no lo voy a bautizar hoy ni mañana. El día que usted decida que lo bautice, yo lo bautizo. Amén. Pero es necesario hacerlo. Déjame el 5 por favor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús, que equivale al nombre de Jesucristo, que equivale al nombre de Jesús. Si ve que ellos ya habían sido bautizados, pero no era como la Biblia lo estipula para salvación. Ellos recibieron un bautismo y era para los que quisieran seguir a Jesús, pero ni siquiera lo siguieron de pronto. Mucha gente fue bautizada por Juan en el Jordán, pero el día del Gólgota, el día que lo crucificaron, ¿cuántos habían? Unos poquiticos. O sea que hay gente que también se bautiza y no entiende para qué se bautiza. Ojalá, hermano y amigo y hermana que está aquí, que si usted se bautizó haya entendido para qué. Y si no lo ha entendido, yo le dedico un tiempito, tranquilo. Yo se lo dedico. Dígame cuándo, sacamos un rato y le explico para qué lo bautizó el pastor que lo bautizó a usted. Por eso a los amigos, a la gente que decía hacerse bautizar, le dedicamos un rato también, un tiempo para explicarle. Amén. Porque estos habían sido bautizados pero no entendían para qué. Pero dice aquí que cuando Pablo les explicó lo que pasaba con el bautismo de Juan, entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que pasó en el versículo 6. Que eso es lo que tiene que pasar en la vida de todo creyente. Cuando... No me lo cambié. Es Hechos. Y habiendo dicho estas cosas, bueno, veremos que nos ubiquen el texto que es 19:6, eso. Creo que este micrófono les impide a algunos mirar bien, ¿no? Entonces, ¿qué dice el texto? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ya habían sido bautizados, ¿cierto? Los acababa de bautizar. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos. ¿Quién vino sobre ellos? Y mire, vuelve a ver la palabrita esa especial, bonita, que se ve hermosa. Amén. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y si usted se pone a examinar la Biblia, a partir de Hechos 2, todos los que se bautizaron en el nombre de Jesús y todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Eso pasó con los samaritanos.
según el capítulo 8 de Hechos. Eso también pasó con los gentiles en el capítulo 10. Y así sucesivamente a partir de Hechos 2, la fórmula bíblica es que todo creyente, toda persona que quiera salvarse, que quiera tener su relación con Dios y recibir el paquete completo, tiene que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y como resultado de lo anterior debe hablar en otras lenguas, pero no como se las invente. Porque algunos inventan lenguas, ¿sí? No, usted no las puede inventar. Usted no puede amagar que lo está recibiendo. No, usted tiene que dejarse tocar por Dios. Amén. Porque es posible que alguien amague recibir el Espíritu Santo. Es posible que alguien se invente ahí un lenguaje. De pronto Silvia lava la fonda, Silvia algo así. Cosas que se inventa la gente. Otros aleluya, aleluya, aleluya. No, eso no, y otros dicen diga aleluya, aleluya. No, eso no es por lo que otro le diga que diga. Porque es que en esto se ha habido confusión y malos entendidos. Una hermana me decía, pastor, ¿quiere que le confiese por qué no he recibido el Espíritu Santo? Yo pensé que esa hermana estaba, de pronto fornicó, adulteró por ahí, cayó en pecado, quién sabe. Y uno se asusta, ¿no? Y dice, no, pastor, es que el día que una hermana recibió el Espíritu Santo, tumbó las bancas, los floreros, el púlpito. Y yo no quiero hacer ese desorden. ¿Y quién dijo que el que recibe el Espíritu Santo tiene que tumbar el púlpito y los floreros? No. El Espíritu Santo es orden. Y así hay gente, hay creyentes que temen eso. Porque es que algunos, en vez de orar, se quedan mirando a los otros. Y otro me decía, pastor, es que yo no quiero hacer esos gestos tan feos que hacen. ¿Para qué queda mirando a los otros? Deje que el otro reciba el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo pone a hacer gestos, pues que haga gestos. Si el Espíritu Santo lo pone a brincar, pues que brinque, pero es mi experiencia. Sí, o sea, yo no tengo por qué centrarme en lo que otro haga o diga. Yo tengo es que preocuparme por alcanzar esa meta. ¿O no? Eso es mi meta. Gloria a Dios. Hermano, que entonces yo no voy al cielo porque fulano dijo que llegaba en bicicleta. Pues si puede llegar en bicicleta, que llegue en bicicleta. Pero la Biblia nunca me le garantiza así. No, que fue que fulano dijo que se iba en un cohete espacial. ¿Cómo se llama eso? En una nave espacial. Pues que se meta ahí a ver si llega. Pero usted siga la ruta que es. Porque es que el problema en nosotros los creyentes es que nos enfrascamos en el qué dirán o mirando a los otros o lo que el otro diga, lo que pasa. No, yo tengo que seguir mi ruta, el camino. Que mire que ese que recibió el Espíritu Santo antier se descarrió hoy. Déjelo que se descarríe. Es un problema. Y hay gente que dice, yo no lo recibo, por eso no lo he recibido, porque mire, todos los que reciben el Espíritu Santo se descarrean y se pintan las uñas y se vuelven a pintar el pelo. Pues deje que la gente haga lo que se le dé la gana. Porque la relación es con Dios. Amén. Mi relación es con Dios, es con el Señor. Usted no se ponga a ponerle cuidado a lo que pasa a su alrededor. Porque uno resulta loco poniéndole cuidado a todo el mundo. Porque cada cual quiere salir con su locura, con sus cosas raras. Pero nosotros hemos creído en Jesucristo. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en el pastor.
en el diácono, en el que toca la guitarra. No, esos se equivocan. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Amigo que está aquí con nosotros, no ponga los ojos en los hombres. No me convierto porque es que mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi tía, mi madrina. No, no. Usted ponga la mirada en Jesús. Él verá si se equivocó, que le responda a Dios. Si cometió un mal comportamiento, tendrá que arrepentirse porque así no va al cielo. Así no va. Y así pasa con esto del Espíritu Santo. A veces nos ponemos a ponerle cuidado a muchas cosas, por cuidado a comentarios, a cosas, en fin, y nos vamos quedando. Y como que la vida espiritual se va enfriando. Como que la vida cristiana va cayendo a un conformismo. Y como que el interés se va, y entonces los hermanos, no, eso yo ya no lo recibo, pastor, eso yo ya perdí la fe, ya perdí la esperanza, pues si me voy para el infierno. No, usted no se va para ningún infierno. ¿Quién le dijo que no? No, porque usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios van para el cielo. Lo que pasa es que es algo que, vuelvo a decirle, no sé cómo, a veces uno no sabe cómo explicarlo para que el creyente entienda que es algo que le corresponde tener, que le corresponde recibirlo, que es propio, que es natural, que es del creyente, que es del Hijo de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos. Gracias a Dios por los ayunos que hacen a favor mío, pero yo tengo que ayunar también. Gracias a Dios por las oraciones que hacen por los que no han recibido el Espíritu Santo, pero yo también tengo que orar. Amén. Gracias a Dios por lo que hace la iglesia, por lo que Dios mismo hace, pero yo tengo que buscar, tengo que procurar, tengo que interesarme. Porque a veces ahí es donde está el detalle, que no hay el interés suficiente. El Espíritu Santo también se recibe por fe. El Espíritu Santo también se recibe si lo consideramos una necesidad. Recuerde que el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces hay muchas cosas que dependen del creyente y de Dios. Usted no necesita estar en una convención para recibir el Espíritu Santo. No, es que no hacen ningún programa, no hacen fogatas. Es que no cantan de avivamiento. ¿Quién dijo que cantando coro de avivamiento solamente se recibe el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo usted lo puede recibir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora. Incluso durmiendo. He escuchado el testimonio de varios hermanos que se han despertado hablando en lenguas. O sea, es cuestión de uno interesarse, decir, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor. Es más. Y mi consejo ya para concluir es que usted no se desanime por nada de la vida. ¿Qué dijo fulano esto? No, créale a la palabra. Si la Biblia dice que el proceso es arrepentimiento y bautismo y Espíritu Santo, eso es. O sea, créale a la palabra. Que fue que fulano dijo que yo ya no lo recibo, que porque yo ya soy un cristiano resabiado. No, si usted no es resabiado, usted lo va a recibir. ¿Sí? ¿Qué es que fulano dice que yo no sé qué? No se le crea lo que diga fulano. Créalo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, porque para vosotros es la promesa. Crea lo que dice la Biblia, que el Señor dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Crea que lo que la Biblia dice, que el día de Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estos 12 hombres, como 12 dice la Biblia, que Pablo encontró allá en Éfeso, que habían sido bautizados
por el bautismo de Juan, dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo. Y si ese Pablo, con lo malo que fue lleno del Espíritu Santo, el Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Tremendo, perseguidor, enemigo. Y el Señor lo cogió y le dio 3 vuelticas y dijo, venga para acá. Y lo llenó y lo perdonó. Entonces, mi hermano, yo lo motivo a que usted siga buscando a Dios. No se desanime. Y si usted no ha tenido el honor, el privilegio de hablar en otras lenguas, por primera vez siga buscando eso. Dígale, Señor, yo quiero. Señor, yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Olvídese que usted va a tumbar bancas y usted va a hacer gestos. Olvídese eso. Y si las tumba, pues, si es por el Espíritu Santo, eso, ¿qué importa? Amén. Gloria a Dios. Porque es que, vuelvo a decirlo, hay creyentes que se detienen en esas minucias. Entonces, cuando usted vea que alguien está recibiendo el Espíritu Santo, no ni lo mire, sino más bien métase ahí, métase en Dios. Si usted ve a otro hablando en otras lenguas, cierre sus ojos y concéntrese y busque de Dios. Porque el enemigo sí le puede poner a pensar otras cosas. Pero lo cierto, hermano, es que la promesa está dada. Y es para los hijos de Dios. Y vuelvo a repetirlo. Y si un borracho hoy por primera vez viene y se arrepiente y Dios lo llena, ¿cuánto más usted que ya no es borracho? ¿Cuánto más usted que es un santo, que busca a Dios? Para ustedes, no se me desanime. Vamos, amén. Vamos para adelante en el nombre del Señor, y que sea una meta, que usted se proponga una meta, así como se propuso casarse, como propuso estudiar, como propuso en su vida tantas cosas. Ponga esa meta en su vida. Dígale, Señor, yo le voy a reclamar todos los días, yo le voy a pedir, yo le voy a decir, y espero que tú me llenes con el Espíritu Santo. Pero obviamente que ahí no termina, porque es que eso es otro asunto. Hay creyentes que reciben el Espíritu Santo y dicen, ufa, ya lo recibí, y se quedan ahí pasmados. No, eso hay que seguir en la dinámica. Claro, hay que seguir ayunando y orando, y si no, el enemigo por ahí nos presenta cualquier cosa ya. Y por eso es que otros dicen, ¿y cómo fulano que lo recibió ayer, antier se descarrió? Y es por eso, porque el creyente cree que ya, listo, logré la meta, hablé en otras lenguas. No, hay que seguirlo, porque después vienen los dones y los ministerios que da el Espíritu Santo, porque es que la obra del Espíritu Santo es una obra activa, no es una obra muerta, es una obra dinámica. Porque mire, hermano, cierro con esto. Tan bonita, tan grande y tan especial es la obra del Espíritu Santo, que lo sacó a usted y me sacó a mí del pecado, y luego nos va a meter al cielo. Esa es la obra del Espíritu Santo, porque Dios es dinámico. Dios trabaja, Dios obra, Dios hace cosas grandes en la vida del cristiano. Estén en pie, por favor, vamos a orar. Y quisiéramos hacer una oración más por el hermano que le está pidiendo al Señor que lo llene con el Espíritu Santo, y que quiera venir hoy, que quiera decirle, Señor, una vez más me postro, una vez más le ruego, una vez más le suplico que tú me llenes con el Espíritu Santo. Si alguien quiere venir a que la iglesia ore a su favor, yo lo invito. Que venga, hermano. No se me desanime. No baje la guardia para nada. No se desanime. Usted es un hijo de Dios. Y abra la palabra, abra la Biblia, y mire que para usted hay una cantidad de promesas. Para mí hay una cantidad de promesas. Aleluya. Vamos a seguir orando por mis hermanos que no han hablado en otras lenguas. Incluso aquí veo amigos postrados. Vamos a orar para que Dios derrame sobre ellos de su Espíritu Santo, para que el Señor cumpla en ellos su promesa, para que el Señor
el día menos esperado, el día menos pensado, puedan sentir la experiencia de hablar en otras lenguas. Vamos a orar. Si alguien más quiere venir, venga. Aquí no cobramos por orar por nadie. Amén. El precio lo pagó el Señor. Y quisiera invitar a algunos hermanos que ya son llenos del Espíritu Santo, que vengan y se acerquen y oren y pongan las manos sobre ellos, porque usted tiene poder, usted tiene autoridad. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor siga llenando, para que el Señor siga bautizando, para que el Señor siga derramando de su Espíritu Santo sobre sus hijos, porque para todos está dada la promesa. La iglesia levanta sus manos y comienza esta oración de poder. Soberano Dios y Padre nuestro, tú eres grande, tú eres sublime, Señor Jesús. Oh, adorado, adorado, adorado. Adorado eres tú, adorado Jesús. Bendice, Dios mío, a la iglesia en esta mañana. Bendice a tus hijos, oh Dios. Mira a tus hijos que no han sido llenos del Espíritu Santo. Permíteles, Dios eterno. Ayúdales, Dios de la gloria, para recibir tu Espíritu Santo, para que ellos puedan sentir esta experiencia gloriosa, esta experiencia grande y maravillosa. Jesús de Nazaret, derrama, Señor, de tu Espíritu Santo. Obres con poder, con autoridad, Señor. Oh Dios mío, el Espíritu Santo está dado para tus hijos.